esta tierra, como los apóstoles, como los profetas, como los maestros de la palabra, como los pastores, como los evangelistas, como aquellos diáconos, como aquellos obreros, obreras fieles que se han comprometido a hacer la voluntad de Dios y funcionar como cuerpo de Cristo. Y ahora cuando nosotros estamos sujetos, sumisos, humildes, dejándonos ayudar por Dios Padre, dejándonos ayudar por la palabra de Dios, dejándonos ayudar por las autoridades, hombres y mujeres consagrados en santidad, llenos de los frutos, llenos de los dones, llenos de la presencia y de la gloria de Dios, entonces no vamos a tener que obligar a nuestra familia, a la gente que se someta y se sujete a nosotros. Va a fluir solo. ¿Por qué? No vamos a necesitar andar buscándolo al diablo para reprenderlo. ¿Por qué? Porque está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando uno vive bajo autoridad, el diablo se te sujeta, se te somete y te respeta, porque sabe quién es tu autoridad: apóstoles, pastores y Jesucristo mismo. Y ahora cuando el diablo se te quiera levantar, tú vas a tener todo fuego, todo poder y toda autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Pero tenemos que ser humildes. Decirle al hermano que está a tu lado: ¿tú quieres que se te sujete tu esposa? ¿Tú quieres que se te sujete tu esposo? ¿Tú quieres que tu familia, tus hijos se te sujeten? ¿Tú quieres decirle recibir honra? Primero tienes que honrar. Primero tienes que tener la humildad de sujetarte. Y después vas a recibir el poder. Vas a recibir la autoridad. Vas a recibir el fuego santo y no el fuego destructivo. Entonces muchas veces la soberbia no te deja honrar. La soberbia no te deja ser humilde, de dejarte ayudar, de aceptar una palabra, de aceptar un consejo, de aceptar una administración. Te dicen blanco y parece que te hubiesen dicho que es negro. ¿Qué pasa? Hay soberbia. Te dicen es negro y a ti parece que te dijeron que es blanco. Hay soberbia. Decirle al hermano que está a tu lado: sé humilde. Decirle: hay promesas que el Padre quiere cumplir en ti. Decirle: hay bendiciones que Dios te quiere dar en esta vida y en este tiempo. Pero ¿qué pasa que no la estamos recibiendo? ¿Qué pasa que no la estamos viviendo? ¿No será que el enemigo logró que te enorgullezca y te enaltezca? Y es por eso que tú no puedes ver la gloria de Dios. Es por eso que tú no puedes recibir el cumplimiento de la promesa. Es por eso que tú no puedes recibir, oh santo, los milagros creativos y sobrenaturales. Es por eso que tú no puedes ver a Dios en el hoy, en el ahora y en el ya. Sí, pero si a Dios nunca nadie lo puede ver. Religión pura. Yo lo veo todos los días, Dios, a través de los niños. Porque Jesús dijo: deja a los niños venir a mí. Como los niños son puros, son santos, son fieles, son verdaderos, son transparentes. Porque si nosotros no nos volvemos como esos niños, no heredaremos el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que ser niños en creerle a Dios, en creerle a su palabra, en creerle a su verdad, en ser obediente para ser bendecido por Él. Y no ser desobediente.
para recibir las consecuencias de esa soberbia. La desobediencia trae maldición y la soberbia hace que los cielos sean de hierro y la tierra de bronce. La soberbia hará que te rebeles. La soberbia trae la rebelión, la cual padecen muchas consecuencias desagradables. Porque la desobediencia viene porque primero hubo rebelión, hubo soberbia, hubo altivez, por eso desobedecemos. Y al ser desobedientes, luego sufrimos, padecemos las consecuencias. Yo por orgulloso, por soberbio, por altivo y por rebelarme en contra de la voluntad de Dios, estuve 5 años padeciendo, orando, ayunando, clamando, vigilia, haciendo guerra espiritual, intercediendo. ¿Qué no hice? Sirviéndole a Dios todos los días de mi vida, liberando. Y no veía el cumplimiento de la promesa de bendición. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo, padeciendo las consecuencias de haber dadole lugar a un espíritu inmundo de orgullo, de soberbia, de altivez, que me llevó a rebelarme en contra de la voluntad de Dios y a sufrir y a pagar las consecuencias y hacer sufrir a mi esposa, a mis hijos y a toda mi familia en todas las áreas de nuestras vidas, en lo espiritual, en la salud, en la economía. Entonces sufrí, sí. ¿Pagué mis consecuencias? Sí. ¿Pero aprendí? Sí. A no caminar más en un caballo de soberbia, sino que me subí al caballo de humildad, donde comencé, aunque a mí mismo no me gustaba, dije, es mejor obedecer a Dios antes que a mí mismo, y a comenzar a ordenarme y a caminar en humildad y en obediencia. Y eso hizo que el Padre revirtiera toda maldición en bendición. Y hoy puedo ver a Dios, puedo ver su gloria, puedo ver su fuego, puedo ver su poder, puedo ver a Satanás caer como un rayo por tierra. Decirle al hermano que está a tu lado, si estás galopando en un caballo de soberbia, decirle, bájate y súbete al caballo de humildad. No vaya a hacer cosa que como a Saulo de Tarso, Dios te haga caer del caballo y sufra las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias del apóstol? Que quedó ciego. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que el apóstol tuvo un aguijón en su carne, para que nunca más se enorgullezca y se enaltezca. Dice, un enviado de Satanás, yo permití, dice Dios, que el apóstol Pablo tenga un enviado de Satanás que lo saetee, para que no se enorgullezca y se enaltezca nunca más. Entonces no vamos a esperar que Dios permita eso con nosotros. Entonces antes, ¿qué hacemos? No, yo me bajo del caballo de soberbia y me subo al caballo de humildad. Porque Dios, ¿qué hace? Dice que Dios le da la espalda
a los soberbios, a los orgullosos, a los altivos, a los arrogantes, a los insensatos, a los que se rebelan en contra de su reino, de su obra, de su palabra, de su voluntad. Salmo 101. Y en el versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Ves por qué? Dice que un cristiano que se aparta es peor que un incrédulo. ¿Por qué es peor que un incrédulo? Porque dice que vienen 7 espíritus peores. Y el postrer estado de aquel o de aquella viene a ser peor que el primero. Si era soberbio o soberbia, dice que van a ser 7 veces más soberbio, más soberbia. Yo recuerdo que tuve 4 meses en el evangelio y me aparté. Y terminé diciendo en mí mismo, dentro de mi interior, dije, pero ahora me va mejor antes que cuando iba a la iglesia. Ay, dice que antes de la altivez está la caída, y ahí caí por tierra. Sufrí, padecí. Doy gracias que Dios me concedió que me arrepintiera, que reconociera, que confesara, que me apartara de esa soberbia, de esas rebeliones, y me volví al camino de Dios. Y por 5 años estuve humillado, estuve arrepentido, estuve revirtiendo y ordenando mi vida en la obediencia a la palabra de Dios. Y después recién comencé a sentirme un hijo de Dios, a sentirme amado, a sentirme limpiado, perdonado, restaurado, transformado por el poder y la obra de Dios. Cuando su voluntad es que caminemos en obediencia para que seamos bendecidos con inteligencia. ¿Ves? Cuando tú eres humilde, ¿qué Dios te da? Cuando tú eres humilde, tú comienzas a caminar en obediencia. ¿Y Dios qué te da? Inteligencia. Tú comienzas a ser más sabio. No para vanagloriarte, sino que tú comienzas a ser más sabio que aquellas personas que se creen sabias porque tienen estudio universitario, porque tienen título de esto, de aquello. No está mal, es bueno estudiar, es bueno prepararse. Daniel dice que aprendió las lenguas babilónicas y luego terminó siendo un gobernador de Babilonia. Entonces no está mal estudiar, está bien. Pero quien te da la sabiduría, la gracia, el conocimiento, la revelación, la inteligencia, los dones naturales, los dones espirituales, es el Padre, es el Eterno, es el Señor. Pero cuando seamos humildes y caminemos en obediencia. Aborrezcamos los caminos de la mentira, que es el mismo diablo. Dios aborrece los hipócritas, pero ama a los que guardan su palabra, para vivir en obediencia, para ser bendecido por Dios.
Entonces dice que Dios odia y aborrece al espíritu de soberbia, de leviatán, de orgullo, de altivez, de mentira, de hipocresía. Porque muchas veces queremos aparentar algo que no somos. Queremos figurar, queremos ser estrellita. Y dicen, así yo te voy a hacer luz. Tú en mí vas a hacer luz y no vas a promoverte, a promocionarte tú mismo. O a querer aparentar algo que no eres. Pero cuando nosotros tenemos la humildad de dejarnos salvar, sanar, liberar, ayudar, aceptando el consejo de la palabra de Dios. Cuando somos humildes para funcionar como cuerpo, en unidad. Cuando nos dejamos podar, corregir, exhortar. A muchos no les gusta cuando le decís esto. ¿Y cómo sabe, apóstol? Por la cara que hacen. Porque los ojos son la ventana del alma. Y cuando tú le dices algo a una persona, ya los ojos, yo se los leo, lo que están maquinando, hablando en su mente o en su corazón. Parece que le decía, hermano, hermana, mira, vamos a hacer esto, aquello, esto, otro. Y parece que le hubiese dicho una mala palabra. Por la cara que hizo. Entonces, antes que padezcamos las consecuencias de la soberbia, de la rebelión, de la altivez, bajémonos con humildad y digamos, Señor, me arrepiento, te entrego, renuncio. Ese espíritu que me vino a querer hacerme rebelar en contra de tu reino, de tu obra, de tu voluntad, porque yo no quiero padecer las consecuencias. Yo quiero recibir el cumplimiento de las bendiciones que tú tienes para mí. Dame ese poder, ese valor para obedecer a tu palabra, a tu verdad, para aceptar el consejo que me dan de parte de Dios, que me va a conectar contigo y con el destino profético de bendición que tú tienes para mí, para mi familia, para la obra del ministerio al cual tú me llamaste, porque yo no te elegí a ti, Dios, sino que tú me elegiste a mí y me has llamado para que dé fruto y que esos frutos permanezcan y den mucho más fruto, para que todo lo que yo te pida, Padre, tú me des. Romanos capítulo 7, cierren la puerta con llave y con candado, porque esta palabra va a hacer un estruendo en el cielo y en la tierra. Romanos capítulo 7. Dice que cuando Dios habla es como trompeta, es como un trueno. Dice que cuando Dios se enoja, vienen los rayos, los truenos. Eso dice el Salmo. Y la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Tu palabra es como un jabón de tocador que lava a mi hombre, la mujer interior, por su espíritu. Las palabras como un fuego que quema las leñas de maldiciones. Las pajas, Jesús dijo que le iba a echar en el fuego. La palabra es como un martillo, que desmenuza los corazones de piedra.
Pero dice que el Espíritu sopla y da un corazón nuevo de carne sensible y obediente a la voz del Espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo está creyendo. Romanos capítulo 7 y en el versículo 15. Porque lo que hago no entiendo. Pues lo que no hago, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, quien hace lo malo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien en el Espíritu está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí zafamos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior o la mujer interior, me deleito en la ley de Dios. Nuestro espíritu que tiene hambre, tiene sed. ¿De qué? Del Espíritu de Dios. Aún la gente que no tiene a Jesús dice que está gimiendo por nosotros que le hemos recibido y están esperando que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios, le demos de comer, le demos de beber, lo vistamos, lo sanemos, los libertemos, seamos de bendición a ellos. Pero ¿qué dice en el 22? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Y qué? Me lleva cautivo, ¿a dónde? A la ley del pecado, que está en dónde? En mi miembro. ¿Y cuál es tu miembro? La carne, el alma, la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y entonces el apóstol Pablo se estaba justificando con la misma palabra, que una y otra vez él quería hacer el bien, él quería salvar, quería sanar, quería liberar, quería bendecir a la gente, quería ser en su espíritu un canal de bendición. Pero ¿cómo terminaba? Siendo un canal de desobediencia y de maldición, y terminaba chapeando, porque era escriba, era fariseo, autor de la ley. ¿Cómo terminaba? Discutiendo, contendiendo. Esto en cualquier momento, decía, los meto todos presos, los prendo fuego. Pero en su espíritu él quería obedecer a Jesús, porque cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. O sea que él tenía un pacto hecho con Dios. Pero en su mente y en su carne lo peleaba la humildad. Se subió al caballo de humildad y ya se quería bajar de esa humildad. Y ya se quería subir nuevamente a ese caballo de soberbia. ¿Cuántos estamos acá? Decirle al hermano que está a tu lado, decirle, Dios te está hablando clarito. Decirle, te está hablando a ti, decirle. Decirle, me está hablando a mí, decirle. Decirle, sé humilde, hacete cargo que a vos también te está hablando. Decirle, si Dios te habla a ti, me habla también a mí, decirle. Y entonces, ¿qué dice en el 24? Y de repente se rescata. ¿Y qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, ahora yo me voy a renovar en el espíritu de mi mente, dijo el apóstol. Y con mi mente voy a pensar lo bueno, lo puro, lo santo, lo amable. Pero con mi carne me voy a un prostíbulo, me voy al adulterio, me voy a la fornicación, me voy a ver pornografía. Ahora con mi carne voy a consumir alcohol, droga. Ahora voy a satisfacer mi carne, mi malo deseo de mi corazón. Con mi mente una cosa, pienso las cosas de Dios, pero con mi boca insulto, hiero, contiendo, maldigo. Se estaba haciendo cargo, pero a media. Porque en un momento que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después se quería autojustificar con la misma palabra de Dios. Así que dijo, bueno, con la mente pienso en Dios, pero con mi carne hago lo que yo quiero. Pero en el capítulo 8, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí ya se arrepintió, dijo, es verdad, Señor, no puedo hacer con mi carne lo que yo quiero. Y dijo esto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? Ahí empezó a descubrir cómo tenía que controlar y manejar su carne, que a la carne la tenía que crucificar y hacer morir con sus pasiones y malos deseos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Estaba diciendo, yo anduve conforme a la carne y ahora sufrí las consecuencias. Así que me bajo del caballo de soberbia y me vuelvo a subir al caballo de humildad. Y ya experimenté que no puedo andar en la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley de ¿quién? Porque antes hablaba de la ley de la letra, y la letra mata. La letra buena es cuando la letra es inspirada por el Espíritu de Dios. Porque por la ley nadie pudo cumplir hasta Moisés. De Moisés en adelante nadie pudo cumplir con la ley. El único que pudo cumplir con la ley por recibir el fuego, el poder, la presencia del Espíritu fue Jesús. Y es ahí que dijo, bueno, ahora ya comprobé que yo en la carne puedo obedecer la ley. Entonces dice, porque la ley del Espíritu, por la ley del Espíritu podemos cumplir los mandamientos, los estatutos, los decretos. Porque por la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Me ha librado de quién? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en quién piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Decirle, ¿cuánto hace que no tenés paz interior?
¿Cuánto hace que no está en paz en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con la gente? Decirle. ¿Cuánto hace que no está en paz aún en la casa de Dios con los hermanos de la iglesia? Por cuanto en el 7, por cuanto de los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan. ¿A quién? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si le quiere agradarle a Dios, deja de vivir en la carne, decile. Deja de satisfacer tu carne, decile. Y comienza a satisfacer el Espíritu de Dios en obediencia, en santidad. En el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque Pablo pensaba que solamente pensando en su mente en Dios y satisfaciendo su carne, que siempre iba a pensar en Dios. No, se encontró que cuando comenzó a satisfacer sus malos deseos carnales, terminó teniendo pensamientos malos. Se le fue la mente de Cristo, se le fue la presencia del Espíritu, se le fue la gloria. Entonces cuando se le fue dijo, ¿qué hice? Y dijo, no. Por ocuparme de la carne estoy muerto, estoy seco espiritualmente. Entonces me tengo que ocupar del Espíritu para alimentar mi alma, mi mente, y para que mi carne no haga lo que ella quiere, sino para que mi carne sea crucificada por la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Porque el ocuparse de la carne, que es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y es paz mental, espiritual, interior. Te da la gracia para estar en paz con tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, con el cuerpo de Cristo, con la familia de la fe, con los hermanos de la iglesia. Y la unidad trae la gloria de Dios a nuestro favor, con cumplimiento de las promesas de bendiciones. Ahí se manifiestan los milagros creativos y sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las bendiciones que en este tiempo el Padre va a comenzar a derramar a tu favor en todas las áreas de tu vida y de mi vida. Decirle al hermano que está a tu lado, ¿en qué vas a andar a partir de hoy? ¿En la carne o en el espíritu? Decirle al hermano que está a tu lado, la carne para la parrilla, hermano. Decirle, es tiempo que te determine andar en el espíritu, decirle. ¿Sabe por qué? Porque mañana los frutos van a hablar si anduviste en la carne o anduviste en el espíritu. Después no me vas a venir a echar la culpa a mí. No, la culpa es del apóstol. No, la culpa del apóstol Mari, del apóstol Carlos. No, la culpa del evangelista Fabián. La culpa de Diamela. La culpa del profeta Fernando. Ellos tienen la culpa. El apóstol Pablo, que dijo, miserable de mí, se echaba la culpa a él, queriendo zafar, queriendo calmar un poquito la conciencia. Y Dios le habló clarito, dijo, no, ¿sabes por qué estás así vos? Te sentís un miserable. Porque cuando te la mandaste, el diablo comienza a acusarte. ¿Sabes por qué? Porque tiene de qué acusar.
por satisfacer tu carne, las concupiscencias y malos deseos de tu corazón. Y después vienen las consecuencias. ¿Y qué haces? O buscar culpable o te echas la culpa a todo vos y te sentís condenado. Viene la depresión. Vienen enfermedades espirituales, hasta físicas. Y cuando él se rindió al Espíritu, dijo: ahora entiendo. Claro, no era que yo tenía que satisfacer mi carne en el pecado. No, yo me tenía que rendir a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me da paz interior. Era que yo, y ahora que me rendí al Espíritu, ahora mi carne se sujeta. Ahora puedo darle de comer a mi alma y a mi mente, porque le estoy dando de comer a mi espíritu. El Espíritu Santo le da de comer a mi espíritu, y entonces puedo alimentar mi alma y mi mente. ¿Y ahora qué dice? Y ahora, si Cristo viene, ahora me voy con Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carnaza, sino aquellos que andan conforme a la ley de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. He caído, después dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora empiezo a vivir, me comienzo a activar en fe del Hijo de Dios. Y por activarme en la fe, comienzo a confesar con mi boca, comienzo a creer en mi corazón, y comienzo a ver con mis ojos la gloria de Dios, visible, palpable, en el hoy, en el ahora, en el ya, con milagros creativos, con milagros sobrenaturales. Cosa que no pedí, el Padre te va a dar a ti y me va a dar a mí. ¿En qué andamos? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Somos de Dios o de quién eres tú? Decirle al hermano que está a tu lado: ¿en qué andas tú? ¿En la carne o en el Espíritu? Decirle: ¿tú eres de Dios verdaderamente o de quién eres? Decirle: ¿quién es tu Salvador? Decirle: ¿quién reina en ti? ¿Quién gobierna en ti? Decirle: ¿quién te controla? ¿Quién te domina? ¿El Leviatán o Jesucristo? Decirle. Porque cuando hablan de Leviatán, hablan de orgullo, de soberbia, de altivez, de rebelión. Cuando hablan de Jesús, hablan del Espíritu. Hablan de los frutos de paz, de fe, de amor, de poder, de dominio propio. Se habla de dones, se habla de presencia, se habla de llenura, de fuego, de poder, de bendición. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Qué tiene que ver Pedro acá, che? Vamos a ver qué tiene que ver Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y Pedro era un carnaza. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando Pedro le dijo que no le iba a negar y le terminó negando, dijo, se sintió como un miserable como el apóstol Pablo. Pero cuando fue obediente a lo que Jesús le dijo, que fuera con 120, con los 120 al aposento alto, vino el fuego, vino el bautismo en fuego, vino el poder, vino el valor para vencer. Comenzó a predicar la palabra sin miedo, sin temor, y lleno del fuego del Espíritu. Y como Jesús
se multiplicaba con la multitud, Él se comenzó a multiplicar con multitudes. Como Jesús resucitaba muertos, Pedro comenzó a resucitar muertos. Como Jesús sanaba a los enfermos, Pedro comenzó a sanar a los enfermos. Como Jesús libertaba a los cautivos, Pedro comenzó a libertar a los cautivos. Pero ¿cuándo? Cuando se te determinó a ser obediente, a ir donde Jesús lo mandó que tenía que ir. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Bueno, pastorea mi oveja, mis corderos. Entonces sube al aposento alto, que ahí vas a recibir el derramamiento, la promesa, el fuego y el poder de mi espíritu en tu espíritu. Y la obra que yo hice tú la vas a hacer, y aún cosas mayores que esta hará, porque va a ser mi espíritu en tu espíritu, guiándote a toda verdad y a ver mi gloria, a ver mi poder. Vas a ser portador de salvación, de sanidad, de libertad y de bendición a multitudes de vida y de familia. Santo. Segunda de Pedro 2:7, y ya estamos terminando. O tenemos media hora, 1 hora más. Porque todavía no empecé a predicar, esto es solamente una introducción. Segunda de Pedro capítulo 2, y en el versículo 7. Y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta ¿de quién? De los malvados. ¿Por qué? Lo libró a Job. ¿Por qué no libró a la esposa de Job? De Lot, perdón. No era Job, perdón, leí mal. De Lot. ¿Por qué no libró también a su esposa? Porque Lot era un discípulo de Abraham. Era el sobrino, pero también era un hijo espiritual de Abraham. Si bien él se desvió, pero él era temeroso del Dios de Abraham. Si bien Lot estaba en Sodoma y Gomorra, Lot no se contaminó, no se rebeló, no se subió en soberbia, en altivez, como se subió su esposa. Se mantuvo en humildad. Temblaba. Tal vez tenía ganas, deseo de pecar, de enorgullecerse, de enaltecerse por tanto cash, por tantas mujeres sodomitas que se le presentaban y se le regalaban continuamente, o los querían seducir con un espíritu inmundo de seducción, de atracción. Pero Dios no se le escapa nada. Dios ve todo y dijo: no, no. ¿Y qué se activaron a favor de Lot? Ángeles familiares, ángeles guardianes, ángeles protectores, ángeles ministradores al servicio de Lot. Y cuando lo quisieron quemar a Lot junto a toda su familia porque no le entregaban los ángeles, ¿qué pasó? Los ángeles dejaron ciego a todos y pasaron entre ellos sin que nadie lo vea. Entonces, cuando tú te bajas del caballo de soberbia con humildad y te subes al caballo de humildad y eres obediente a la palabra de Dios y te sujetas a la autoridad establecida por Dios, ahí viene la activación del Padre
con sus ángeles guardianes, protectores y ministradores a tu servicio, en el poderoso nombre de Jesús. Y ningún enemigo te podrá tocar, porque Dios Padre tiene contado todos los cabellos de tu cabeza y ninguno de ellos caerá al piso. Él te librará, Él te guardará, Él te protegerá, Él te salvará, te sanará, te libertará, pero también te bendecirá, te prosperará. Espiritualmente y también financieramente y económicamente. Él te promoverá a la obra del ministerio. Vas a alumbrar, vas a ser luz del mundo, vas a ser la sal de la tierra. Vas a ser un portador, una portadora de su reino, de su gloria, de su presencia y de bendición a favor de multitudes de almas que el Espíritu Santo comenzará a añadir a tu vida. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Porque a la bendición le cae a los humildes solamente. ¿A quién le cae la bendición? ¿Y humilde quién es?